No hay frontera, no hay barrera. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme. Este es un movimiento, bueno, se analiza, es un tema de física y se analiza más que todo los movimientos en línea recta con una velocidad constante. Quiere decir que al mismo tiempo que recorre cierta distancia, el tiempo que transcurre, digamos, es el mismo. Si pasaron 2 segundos y recorrió 3 metros, por ejemplo, a los otros 2 segundos va a volver a recorrer 3 metros y a los otros 2 segundos va a volver a recorrer 3 metros. Entonces, por eso se le llama uniforme, porque no cambia la velocidad del movimiento y es esencialmente en línea recta. Entonces, lo que podemos apreciar ahí es una V, una D y una T, que es lo primordial en el movimiento rectilíneo uniforme. La V denota la velocidad medida en metros segundo o en kilómetros hora. La distancia está en kilómetros o en metros y el tiempo puede estar en segundos o en horas. Esto dependiendo del sistema y también dependiendo del problema, ¿está bueno? Nosotros nos vamos a limitar a manejar estas dimensionales que digamos es lo más común o es lo que por cultura general deberíamos de saber. Entonces, ¿qué me dice ese triángulo que aparece ahí? Me dice que la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. Me dice que la distancia es la velocidad por tiempo. Y me dice que el tiempo es la distancia dividido la velocidad. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos dice que un barco recorre una distancia de 90 kilómetros en 6 horas. Entonces nosotros vamos a describir nuestros datos del problema. Y tenemos que tenemos dos datos, los 90 kilómetros y las 6 horas. Entonces es importante que reconozcamos, ¿verdad? Suena lógico, ¿verdad? Pero realmente muchos lo confunden, que los 90 kilómetros están midiendo distancia, o sea, bueno, es la D, y que las 6 horas están midiendo el tiempo. Puede sonar un poco ilógico, pero hay quienes ponen que el tiempo es de 90 kilómetros y que la distancia es de 6 horas. Y eso es el error realmente en los exámenes que a veces reviso más común. Pero es importante reconocer, ¿verdad? Me dicen que cuál es la velocidad, entonces voy a aplicar la fórmula de velocidad, que es distancia dividido tiempo. Quiere decir que yo tengo que dividir la distancia, en este caso los 90 kilómetros, dividido las 6 horas. Si ustedes hacen esta división, obtienen la respuesta. Entonces la respuesta queda 15 kilómetros hora. ¿Qué me dice esto ustedes? Que por cada hora que pasa, este barco está recorriendo 15 kilómetros. Bueno, el siguiente problema me pregunta cuánto tiempo tardará alguien en completar una maratón, que son 42 kilómetros. Entonces, los datos que tenemos son 42 kilómetros. Y también tenemos otro dato que dice que corre a una velocidad de media de 15 kilómetros hora. 15 kilómetros hora. Quiere decir que debemos de aprender a distinguir qué quiere decir estos datos, ¿verdad? Los 42 kilómetros está hablando de distancia. Bueno, entonces esta es la distancia. Y los 15 kilómetros hora está hablando de velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad se mide en kilómetros hora. Entonces es importantísimo que identifiquen qué quiere decir cada dato, ¿verdad? Luego nos vamos a la fórmula y me dice cuánto tiempo. Entonces el tiempo es distancia dividido velocidad. Entonces tenemos que el tiempo es distancia dividido velocidad. En este caso tenemos que hacer una división entre la distancia, 42 kilómetros, dividido la velocidad, 15 kilómetros hora. Entonces hacemos nuestra división para obtener la respuesta. Al hacer la división nos da 2.8
Entonces kilómetros se denueva con kilómetros y me queda horas. Y esa es la respuesta, y ese tiempo tardaría esta persona en correr una maratón si estuviera avanzando con una velocidad constante en línea recta de 15 kilómetros hora. Nuevamente tenemos dos datos. El primer dato que aparece es 900 kilómetros hora. Y el segundo dato que aparece son 2 horas y media. Quiere decir 2.5 horas. Entonces vamos a identificar que este kilómetros hora me está midiendo la velocidad y que las horas me están midiendo el tiempo. ¿Está bien? Error si ponen distancia ahí. Ese sería el error. Entonces me dice qué distancia. La fórmula de distancia es velocidad por tiempo. Entonces la distancia es velocidad por tiempo. Entonces vamos a multiplicar 900 kilómetros hora por 2.5 horas para obtener nuestra respuesta. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será.